Palabras de vida desde la misión. Homilías del Padre Christopher Hadley. He leído varias veces este pasaje del Evangelio esta mañana y lo he releído porque me ha dejado muy asombrado, me ha dejado muy perplejo. Al principio pensé que es que le faltaba un párrafo, o le faltaba una perícopa, un trocito. Y luego, leyéndolo, me ha llamado muchísimo la atención. Simplemente describe una escena. Describe a Jesús que está paseando siempre camino de algún lado. Vuelve a Galilea. Y lo que nos cuenta es una escena verdaderamente conmovedora. Es Jesús que le siguen las multitudes, que le siguen las gentes, pero lo que todas esas gentes tienen en común son sus enfermedades, son sus sufrimientos, son sus penas, son que están atacados o atenazados por el demonio, sea una estricta posesión diabólica, o sea simplemente, que no es poco, estar bajo el influjo del maligno en un sentido más bien general. Es la imagen de Dios rodeada, el Hijo de Dios rodeado de la miseria de la humanidad. Y la gente que no simplemente que le busca por curiosidad, dice textualmente el Evangelio que la gente se tiraba encima de él. El atractivo de Jesucristo era sobre todo para eso que es lo más bajo de la sociedad, bajo en sentido moral, bajo en sentido que merece casi desprecio a los ojos de la sociedad, aquello que no se vale por sí mismo, que no tiene relumbre, que no destaca de ninguna manera. Es Jesucristo rodeado de la miseria del mundo. Ni siquiera se menciona a sus acompañantes, no se menciona a los buenos que le van acompañando, no, es Él solo, ahí, junto al lago, en medio del mundo, la figura del Hijo de Dios, que es como un imán que atrae a todo el que sufre. Y me hace preguntarme a mí, ¿y yo, esta mañana, tengo la humildad de reconocer que yo literalmente tengo necesidad de tirarme encima de Jesús, de abrirme paso como pueda, como aparece tantas veces en el Evangelio, la hemorroísa y tantas otros, que desesperadamente se abren paso como diciendo, esta es la única oportunidad de mi vida, esta es la última oportunidad de mi vida. Estoy seguro, es esta necesidad incluso física, de tocarle físicamente, que si yo con un dedo logro tocar a Jesús, mi vida va a cambiar. Yo, que soy un profesional de la religión, por llamar de una manera así vulgar o popular a un sacerdote, yo experimento esta necesidad. O yo ya me lo sé todo. O a mí, en el fondo, Jesucristo no me hace falta, sino que es como mi tema es mi oficio. Mi oficio es Jesucristo, hablar de sus cosas, decir cosas curiosas, inteligentes, con chispa. Pero yo en el fondo yo no lo necesito. O al contrario, yo de lo que hablo, yo de lo que predico, yo de lo que doy testimonio, es de cómo yo me he encontrado con Él, de esta necesidad ardiente que experimentaba en mí y que habiéndolo tocado, he descubierto que solo en Él he encontrado la salvación, he encontrado la salud para mi cuerpo, para mi mente, para mi alma. Que solo en Él radica toda mi esperanza y que solo en Él puedo encontrar la respuesta a las preguntas más hondas, a la sed más profunda de mi corazón. Porque quien es Jesucristo junto al lago de Galilea, eso es lo que es la Iglesia hoy, eso es lo que es un párroco, eso es lo que es una comunidad religiosa, eso es lo que son unos padres de familia, eso es lo que es un cristiano en medio del mundo. Es imposible tomarse en serio el Evangelio sin que inmediatamente, de una manera o de otra, quien está viviendo auténticamente, quien está viviendo radicalmente el Evangelio, no se vea automáticamente rodeado de un mundo de miseria. La Iglesia, cuando es de verdad la esposa fiel de Jesucristo, cuando vive con autenticidad su vocación, cuando su lámpara, como la novia, está llena de aceite, la Iglesia es esa esposa fiel
que en nombre de Cristo y junto a Jesucristo se va a ver rodeada siempre de una inmensa masa de humanidad que sufre. Si nosotros no descubrimos esta masa de humanidad que se nos agolpa, que nos busca desesperadamente, ¿y qué es lo que descubren? Pues mira, lo que descubren los demonios. Quienes hacen la confesión de fe son los demonios. Son los que reconocen en él inmediatamente al Hijo de Dios. Si la confesión de fe que hace toda esa turba, toda esa humanidad confundida, desesperada, es la que sale en los labios de los demonios. Tú eres el Hijo de Dios. Que al encuentro con Cristo, al contacto con Cristo, la gente no solo se enamore y se entusiasme de la Iglesia, porque la Iglesia es la túnica de Cristo, que tocando a la Iglesia se encuentren con el Hijo de Dios. Si la Iglesia no es el lugar, si la Iglesia no es la persona viva en la que los hombres y mujeres de todos los lugares de la tierra y de todos los tiempos de la historia se encuentran con Jesucristo, ¿para qué sirve? Si un colegio católico no sirve para que la gente se encuentre con el Hijo de Dios, ¿para qué sirve? Si en una parroquia la gente viene y está metida en 1000 líos y actividades y proyectos, a mí me asombra muchísimo la cantidad de gente que trabaja en instituciones católicas, que nosotros los sacerdotes, los párrocos, no digamos los obispos, deberían de preocuparse un poquito de pensar cuánta gente está en contacto con la Iglesia que no experimenta ninguna necesidad de ir a misa los domingos. ¿Cuánta gente trabaja en organizaciones de la Iglesia Católica, en un obispado, en unas oficinas de un obispado, en un colegio católico, en la secretaría de un colegio? ¿Cuánta gente vive, entre comillas, de la Iglesia que no se ha encontrado con Jesucristo? ¿Qué testimonio está dando la Iglesia en sus diferentes manifestaciones donde la Iglesia está presente? Digo las instituciones en sentido más positivo de la expresión, donde están las manifestaciones de la Iglesia. El testimonio que dan todas esas expresiones de la Iglesia es tan atractivo que la gente descubre en ella al Hijo de Dios para tenerlo en el centro de sus vidas. ¿Cuánta gente puede tener, pues desde una señora de la limpieza a un chofer, a el impacto que les hace el encuentro con la Iglesia? Es de tal calibre que en ella descubren el deseo de adherirse al Hijo de Dios como la salud, como la salvación, como la respuesta a los deseos más hondos de sus vidas. O pasan los años y esos hombres y mujeres que han trabajado para la Iglesia y han vivido de la Iglesia y han ganado un sueldo todos los meses para la Iglesia y sin embargo no han sentido ningún atractivo hacia la persona de Jesucristo. Bueno, cada caso puede ser particular, pero cuando esto es una cosa generalizado, algo se tiene que estar haciendo muy mal, si el impacto que producen no es de esta categoría. Es decir, la gente experimenta sus sufrimientos. En aquel tiempo, junto al lago de Galilea, está enferma, tiene multitud de dolores, de penas, de angustias, de sufrimientos, de enfermedades, de posesiones, y le busca a Jesús para curarse. No tampoco están buscando para que le den una hora de catequesis, pero al quedar curados en el signo descubren quién es este hombre y se adhieren por la fe al Hijo de Dios. La gente se acercará a las instituciones católicas por la educación o por la salud o por cualquier otro servicio, que es el signo que hace la Iglesia, como los signos que hacía Jesucristo, para acercarse y descubrir al Hijo de Dios. Si un Cáritas, si una parroquia, si un despacho parroquial, si una preparación matrimonial, si todos los servicios que presta la Iglesia no sirven para que la gente se encuentre con Jesucristo, ¿para qué sirven? Pues mucho mejor cerrarlo e inventar otra cosa. Pero no seguir realizando signos que se convierten en un fin en sí mismo. Si los musulmanes siguen yendo a Cáritas y llevándose latas de atún y de melocotón en almíbar y abrigos para el invierno, y día tras día, tras día, tras día, y aquí nadie descubre nada, oye, pues habrá que preguntarse qué es lo que estamos haciendo, sino supliendo al ayuntamiento del lugar. Por eso que no nos conformemos simplemente con realizar unas tareas que se acaban de convertir en un signo en sí mismas. Hay otro aspecto en el que he insistido muchísimo porque sé que choca, y es que
El Hijo de Dios es el Verbo. Y cuando digo el Verbo, pensando en la gramática, quiere decir que es el verbo, que no es el sujeto, que no es el pronombre, que no es el artículo, ni es el adjetivo. Y en una frase, el verbo es acción. Cuando veían las acciones de Cristo, cuando veían cómo curaba a los enfermos, por eso venían más y más y más y más gente. El atractivo de la Iglesia no está en lo que dice. El atractivo de la Iglesia está en lo que hace, para que lo que dice tenga credibilidad, para que creáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. A ti te lo digo, levántate y anda. ¿Por qué van a creer que nosotros tenemos poder para perdonar los pecados si no ven los signos que realizamos? Una iglesia que no hace nada no sirve para nada. Una parroquia que no hace nada no sirve para nada. Aunque dentro de su templo se prediquen palabras maravillosas. Entonces, ¿qué signos vemos que hace la Iglesia, como hoy Jesús curando a los enfermos y expulsando a los demonios, para que la gente crea que Jesús es el Hijo de Dios? Y nosotros como sacerdotes tendremos que preguntarnos, ¿qué signo, qué testimonio damos? Nosotros las religiosas, los cristianos, los padres y madres de familia, unos hijos que no ven a sus padres hacer nada. ¿Cuántas veces lo he oído yo en mi vida? A hijos criticando a sus padres, que luego les dicen que tienen que ir a misa, que tienen que rezar, pero las vidas de sus padres son tal contradicción, son tal incoherencia, que los hijos no rechazan la incoherencia de los padres, sino que rechazan lo bueno que les están diciendo. Ve a misa, reza, no hagas tal cosa. Pero si no tienen ninguna credibilidad de esos padres, sus palabras no tienen ninguna credibilidad, ¿por qué no ven a sus padres vivir el Evangelio? ¿Por qué no ven a sus padres poner el Evangelio en acción? Y todo puede ser mucha palabrería, muchísimo retiro. Yo he tenido esas conversaciones recientemente con algunas personas, que la religión católica consiste en grupos de oración, en ir a un retiro de no sé cuántos de un fin de semana. Dice, pero bueno, pero tú como cristiano, ¿tú qué haces? Porque en eso, yo que vivo aquí y veo cómo son los ortodoxos etíopes, es todo palabras. Los ortodoxos no hacen nada, absolutamente nada. Los sacerdotes ortodoxos no hacen nada por nadie, no mueven un dedo por nadie. Nada más que bla, 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 bla. Se oye por todos sitios en Etiopía altavoces, bla, 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 bla. ¿Y las mezquitas? Vayan a ir a pedir caridad a las mezquitas. Vayan a ir a pedir a los que rezan por los altavoces de las mezquitas, de los minaretes, vayan a ir a ver signos de credibilidad. El Islam, bla, 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 bla. Esa es la maravilla de nuestra fe católica. Que como padre o madre de familia, tú no le puedes decir bla, bla, bla a tus hijos. ¿Y tú qué haces? ¿Tú qué haces en un fin de semana? ¿Tú qué haces en unas vacaciones? ¿Tú qué haces de servicio a los demás? ¿Tú qué haces para simplificar tu vida? ¿Qué haces para compartir con los más necesitados? ¿Qué haces por los enfermos? ¿Qué haces por los presos? Si mis padres no están rodeados de enfermos y de gente que sufre, ¿por qué voy a creer que las cosas que me dicen que tengo que hacer, ir a misa o rezar o lo que sea, lo tengo que hacer y es verdad? Si yo no veo que mis padres hagan nada. Dicen mucho, pero no hacen nada. Ahora, San Francisco de Sales, que está invitando a cada miembro del cuerpo de Cristo, como todo el mundo tiene que vivir la santidad cristiana en el lugar en que le ha tocado en el cuerpo de Cristo y en la sociedad. Y habla de los capuchinos, de los cartujos, de los obispos, de los trabajadores, de los obreros, de los padres y madres de familia, y que evidentemente cada uno tiene que vivir de una manera diferente la misma realidad. La vida que anima un cuerpo es una, pero cada miembro del cuerpo, la mano, el pie, el ojo, la nariz, lo va a vivir de una manera diferente, lo va a expresar de una manera diferente, y cada uno tendrá una tarea concreta. Ahora, el hecho de que cada uno tenga una tarea concreta no exime a uno de no hacer nada. Por eso, el hecho de que yo sea la nariz
y no tenga la función de un pie, no quiere decir que la nariz se pueda permitir el lujo de no hacer nada. Por eso, quien es, hace. Un Dios que es, pero no hace, es un Dios que a mí no me sirve para nada. ¿De qué me sirve que Dios sea amor si a mí Dios no me expresa su amor? Si nunca me lo ha revelado, si nunca me ha dado signos para que yo me lo crea, si yo no he visto el amor de Dios puesto por obra. Fijaros, la frase más importante de la historia de la salvación, y el verbo se hizo, hacer. El verbo se hizo carne. Tanto amó Dios al mundo, sí, ¿de qué me sirve que Dios me quiera mucho? Sí, que entregó a su Hijo. Hizo algo. ¿Cómo que hizo Dios que era amor? Me entregó a su Hijo. Hizo algo. Por eso, qué importante es que yo como obispo, como sacerdote, como religiosa, como padre o madre de familia, que me pregunte, ¿yo qué estoy haciendo para que quienes me han sido confiados conozcan en mí, conozcan a la Iglesia que yo represento independientemente de la vocación que tenga, para que la gente reconozca en mi vida y en mis obras que Jesús es el Hijo de Dios? Pues que la Iglesia, como Jesús esta mañana, siga paseando a la orilla de los lagos de Galilea de este mundo, que son las calles, las fábricas, las oficinas, los hogares, las parroquias, los monasterios, donde quiera que se desarrolle la vida cristiana, en el campo o en la ciudad, y viendo a la Iglesia en acción, esa masa de humanidad que sufre se abalance como sobre Jesucristo, sobre la Iglesia, y experimenten en la curación la confesión de fe que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. San Francisco de Sales es un doctor de la Iglesia colosal. Vale la pena leerlo. La Introducción a la vida devota, su libro maravilloso, es un grandísimo manual de vida cristiana y de llamada a la santidad. A todos os animo a leerlo si podéis y a descubrir en sus páginas sencillísimas y repletas de sabiduría cómo cada uno de nosotros está llamado en la vida cristiana a vivir auténticamente este misterio. Y que la gracia de Dios que se nos concede a todos los días nos lleve a vivir de tal manera que todo el que se me acerque, todo el que sienta el atractivo de acercarse a mí, descubra que de verdad Jesús es el Hijo de Dios.